Bienvenidos a Rolling Analiza. Alerta, Venezuela en venta. Lo decimos porque la dictadura madurista, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, a la cabeza del criminal Diosdado Cabello, aprobaron esta famosa ley antibloqueo que luego de observar el contenido nos deja terriblemente preocupados por dos elementos fundamentales. Número uno, se suspende la Constitución. Se suspende la Constitución política del Estado venezolano. La norma chavista que aprobaron los chavistas y que la modificaron una vez a su antojo, ahora está totalmente suspendida y nos preocupa porque ese es el freno contra el poder represivo del Estado, contra el poder represivo de la dictadura madurista. Entonces, número uno, esa suspensión de la Constitución es realmente abusiva y peligrosa. Y número dos, se establece la confidencialidad de todas las transacciones económicas que la dictadura madurista vaya a hacer con los bienes y el patrimonio del Estado venezolano. Que, así como lo escuchan, PDVSA y todas las empresas venezolanas, todo el patrimonio venezolano, incluso podríamos estar hablando de los recursos naturales del Estado venezolano, pueden ser entregados a manos privadas, pero en esta oportunidad a manos de los aliados de Maduro, de los enemigos del mundo, de los enemigos del pueblo venezolano. La dictadura teocrática de Irán, el régimen totalitarista de Rusia, la dictadura del Partido Comunista Chino, grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, Hezbollah y demás, podrían aparecer de dueños de tierras, de empresas, de capitales de Venezuela. E incluso grupos del narcotráfico. ¿Por qué? Porque se reserva la confidencialidad. Se suspende la Constitución y se reserva la confidencialidad. Terrible, terrible. Lo que han aprobado la Asamblea Nacional Constituyente, chavista, madurista, ilegal, inconstitucional, y la dictadura madurista. Pero es que ¿en qué cabeza cabe este tipo de medidas totalmente locas, perversas, manipuladas? Y por supuesto que el resultado va a ser seguir alargando el padecimiento del pueblo venezolano, porque al interior de Venezuela nada se va a resolver. Eso es lo que veremos el día de hoy. Veamos. De 10 años de trabajo continuo, perseverante, para que veamos a Venezuela florecer como un país potencia, una potencia media de América del Sur. Eso es lo que quiere impedir esta derecha. El G4RP, porque ellos hablan, apliquemos R2P para Venezuela ya. ¿Usted sabe qué significa R2P? Es en inglés. Ni siquiera pueden pensar en nuestro idioma, piensan en inglés. R2P es la intervención militar ya. La excusa: los derechos humanos en Venezuela, que lo utilizan como arma para justificar lo peor contra el país. No pueden decir que tenemos armas químicas, como dijeron de Saddam Hussein. No pueden decir que tenemos armas nucleares, como dijeron de otros países. No pueden mentir por esa vía y entonces arman con millones de dólares desde el Departamento de Estado expedientes falsos contra Venezuela para decir que esto es una dictadura, para decir que Venezuela es narcotraficante, para decir que Venezuela se violan los derechos humanos, y entonces hay que aplicarle R2P. Pregunten en la calle si la gente sabe qué es R2P. En Venezuela no va a haber R2P, compadre. En Venezuela lo que va a haber es paz, libertad, soberanía, democracia y recuperación. Los conocidos y reconocidos políticos opositores venezolanos, María Corina Machado, Diego Arria, Antonio Ledesma y otros importantes que dieron a conocer esta situación, esta información a través de una carta dirigida al pueblo venezolano. Es, por supuesto, una situación sumamente preocupante. ¿Por qué razón? Porque la dictadura madurista hasta ese momento, aún teniendo ciertos
frenos constitucionales y ciertas formalidades externas e internacionales que debía seguir para aparentar, para guardar las apariencias, a partir de esta ley antibloqueo definitivamente se desaparece. Hoy Maduro es un tirano, dictador, absolutista, dueño de Venezuela. Escuchen bien esto, señores. Con esa ley antibloqueo prácticamente Maduro es amo y señor de Venezuela. Y yo no entiendo cómo es que los militares y policías y la población venezolana le va a seguir permitiendo esto a este tirano absolutamente loco y malo, por no decir otras cosas. Sin constitución, sin derechos y garantías procesales, constitucionales, respeto a la propiedad privada y demás que protejan al ciudadano frente al abuso del poder por parte de las fuerzas del orden en Venezuela, del poder del Estado. Entonces prácticamente podrán hacer lo que les dé la gana sin tener miedo a las represalias jurídicas y judiciales, porque ni siquiera el fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, podrá decir nada, porque todas las cosas que se hagan se están haciendo en uso efectivo de lo que se llama esta ley antibloqueo, que simplemente suspende la constitución, simplemente la pone en suspenso, simplemente ya no hay constitución en este momento en Venezuela que defienda, proteja y cuide y respalde al ciudadano venezolano. ¿Y por qué razón? Porque por supuesto quieren evitar algunas formalidades constitucionales que tengan que ver por el lado de la Asamblea Nacional o cualquier cosa, incluso para la disposición de recursos del Estado. Y no estamos hablando de recursos simplemente empresas, capitales, dineros en el exterior. Estamos hablando del suelo venezolano, del territorio estatal venezolano, del territorio que ahora puede pasar a manos chinas, rusas, iraníes, turcas y de los grupos delincuenciales FARC, ELN, Hezbollah, Cartel de Sinaloa, quién sabe qué más. La situación no es algo que debe quedar ahí nomás. ¿Por qué razón? Porque adicionalmente a esta medida, que es una medida totalmente loca, totalmente incomprensible, totalmente imposible de que el mundo lo acepte. Y si el mundo no se da cuenta, seremos cómplices de la instauración de una dictadura liquidadora del país, que pone en subasta, que pone en remate, que pone en liquidación a todo un país. Porque adicionalmente a esa suspensión de la Constitución existe otro elemento, la confidencialidad, establecida por esa misma norma, escrita, según Maduro, por él mismo y aprobada por Diosdado Cabello. Es que no se puede entender hasta dónde ha llegado el punto en que Venezuela simplemente sea la propiedad de un par de criminales como lo son Maduro y Cabello y otros miembros de ahí de la cúpula chavista. Confidencialidad vale decir que todo lo que hagan no tienen por qué decírselo a nadie, lo harán confidencial. ¿Habrán estado haciendo cosas similares? Con seguridad sí, sabemos que sí. Sabemos que el arco minero del Orinoco ha sido entregado a empresas y a personas relacionadas con Irán, con Turquía, con Rusia e incluso con los grupos delincuenciales y guerrilleros de Colombia y de Venezuela. Sabemos, pero ahora esta norma le da el techo legal constitucional y además le da más fuerza para poder hacerlo, porque se llama antibloqueo. A título de maniobrar los bloqueos, se están demostrando con absoluta claridad y sinceridad como un régimen dictador y transgresor de los derechos humanos. Pregunto yo, es hora de que de una vez la población venezolana reaccione con dureza, porque ya hemos visto que en los anteriores días nuevamente la migración venezolana se ha reactivado para que vuelva la gente hacia Colombia, Ecuador y Perú y Chile. Está volviendo a salir la gente de Venezuela porque simplemente en Venezuela no hay ninguna posibilidad de desarrollo económico, de estabilidad económica, de ningún tipo. Pero no podemos permitir que la dictadura madurista se salga con la suya.
Los ciudadanos venezolanos que han demostrado ser ciudadanos de paz han tomado la decisión de irse para no estar involucrados en la situación conflictiva que está generando Maduro. Pero yo me pregunto, ¿y el pueblo latinoamericano, colombiano, brasilero, ecuatoriano, peruano, boliviano, chileno, argentino, el pueblo mismo? ¿Vamos a seguir permitiendo que estas cosas suceden? Tenemos que denunciarlo todos los días. No hay forma de que Sudamérica, especialmente, y Latinoamérica también, empecemos desde México con Andrés Manuel López Obrador, no hay forma de que Latinoamérica se libere mientras tenemos una manzana podrida tan contagiosa como lo es Maduro. Y por eso aparecen nuevamente atisbos de Ollanta, de Evo Morales, de el kirchnerismo, de Gustavo Petro. Nuevamente aparecen esas sombras del comunismo destructor de la economía y la vida en Latinoamérica. Por eso es que no podemos seguir contemplando cómo Venezuela se va destruyendo. No, tenemos que seguir denunciando al mundo para que las autoridades de una vez por todas reaccionen. Esa ley es realmente sorprendente y de sobremanera muy preocupante. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.